Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas. Habíamos estado viendo en Hebreos el capítulo 11 y habíamos visto hasta cierta parte. Hebreos 11 habíamos visto lo que es la fe, y voy a hacer un breve repaso de lo básico. En el verso 1 de Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después empieza a dar ejemplos de varias personas que tuvieron fe e hicieron cosas agradables delante de Dios, ¿no? Hoy en día están de moda las teorías sobre la constitución de la creación, ¿no? El comienzo del universo. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado la teoría del Big Bang, que empezó con una explosión. Ahora todos sabemos que una explosión no crea orden, sino desorden, ¿no ve? Y difícil explicar con una explosión la creación de todo el universo. Además, para que haya una explosión, algo ha tenido que explotar. ¿Y de dónde ha salido ese algo? Igual nomás no es una explicación coherente. La verdad que no hay ninguna explicación coherente de la creación del universo si tratamos de dejar fuera a Dios, ¿no? Y los científicos se rayan diciendo que tratan de explicar toda la creación arguyendo millones, miles, millones de años, ¿no? 250 millones de años. Escuché el otro día en un programa que decía que hace 250 millones de años algo había pasado con este animal, que se volvió este otro animal y cosas así. Y está muy perdido, la verdad, porque no se... Lo que se ve físicamente del planeta, sin la mano de Dios, puede ser que puedas imaginarte miles y millones de años, pero con la mano de Dios todo pues ha sido hecho como Él dice que ha sido hecho, cuando Él lo ha hecho, ¿no? Ha hecho un diluvio, ha hecho cosas así que explican por qué se observa lo que se observa. Pero la esencia, el verso 5, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios hizo el universo por su palabra. Y todo lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. Porque no había, básicamente no había nada antes de que Dios cree el universo. Ahora, nuestra mente no es fácil imaginarnos un tiempo en el que no haya nada.
¿no? Filosóficamente los hombres tenemos problemas en aceptar la nada, ¿no? Porque la nada tiene que estar en algún lugar. Igual ya es algo. Entonces, la filosofía humana es enloquecida por la sabiduría de Dios, ¿no? Dios ha hecho las cosas de tal modo que no tengan una explicación humana. Nuestro razonamiento humano no nos alcanza para explicar todo, pero este verso nos da una pauta. Dios creó todo por su palabra, ¿no? Dios creó todo por su palabra. Fue constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, Dios habló, podemos decir en cierta forma, Dios habló con fe para crear el universo, ¿no? Porque de su palabra fueron creadas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Si vemos Génesis, el relato de la creación. Igual con todo el planeta, igual con las plantas, con los animales, y hasta con el hombre, solo que con el hombre ya metió la mano. No fue solamente una palabra, ¿no? Y nos hizo, nos formó. Y Él espera que nosotros igual tengamos fe. Por eso está este capítulo aquí, para llevarnos a nosotros a tener fe. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es premiador de los que le buscan. Y eso es fe, ¿no? Necesitamos ese pensamiento básico para andar con Dios. Si tú no crees que acercándote a Dios Él te va a bendecir, ¿para qué vas a andar con Él? No tiene sentido. Por eso dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Que le hay qué? Que hay Dios. Y que Dios es lo que Él dice que es. No es cualquier Dios. Es un Dios bueno, misericordioso, todopoderoso, omnisciente, y que se ha sacrificado para darnos salvación. Entonces tenemos que tener esa fe para acercarnos a Él y para recibir de Él bendición. Si te acercas a Dios con fe, vas a recibir bendición. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es creer lo que Él dice y confiar en eso. Y sacas eso, ¿en base a qué te vas a relacionar con Dios? Si no tienes fe, si no crees, ¿en base a qué te vas a relacionar? Entre hombres podemos a ratos creernos y a ratos no creernos, ¿no? Depende con quién estás. Si conoces a una persona que sabe mentir, es normal que no le creas, ¿no? Y puede ser que esté diciendo la verdad esa vez, pero no sabes, no se sabe. Dice, en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si extendemos la misma actitud hacia Dios? A veces tratamos a Dios como si fuera un hombre y pudiera mentir. Entonces, si no le creemos a Dios, no tenemos nada con Él, porque todo lo que Dios nos da es por medio de la fe, del creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y que Dios es premiador de los que le buscan. Tiene que haber ese creer en nuestro corazón para acercarnos a Dios, básicamente. Ahora, bueno, hay varios testimonios ahí de personas que han confiado en Dios, ¿no? Habla de
Abel, de Enoc, habla de Noé, de Abraham, de Sara, que recibió fuerza para concebir y siendo ya anciana, estéril toda su vida y fuera del tiempo de la edad, dice. Ya había entrado en la menopausia. Pero creyó que era fiel el que lo había prometido. Aún Sara tuvo fe y creyó. Y bueno, dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos que vinieron antes del verso 13, murieron conforme a la fe, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refiere? A la tierra prometida, si quieren ustedes, pero no a la terrenal, sino a la celestial. No recibieron, no pudieron, sino que lo creyeron, lo miraron de lejos, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estaban mirando a la ciudad celestial, amén. Estaban mirando otra ciudadanía. No, y murieron sin haber recibido, o sea, murieron aquí en la tierra sin haber recibido esa ciudadanía todavía, al menos entrar físicamente, digamos, en la promesa de Dios. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, digamos, salieron de Egipto, pero hubieran tenido tiempo de volver ahí. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos estaban anhelando la ciudad celestial que Dios había preparado. Y vivieron su vida acá apuntando a esa ciudad. Estaban apuntando a ir a esa ciudad. Amén. Amén. Es la forma de vivir que agrada a Dios, ¿no? No estaban mirando aquí su patria como su patria verdadera, sino estaban apuntando a la otra patria. Luego habla del sacrificio de Abraham, que estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac. No, estaba ofreciendo su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Estoy leyendo el verso 18. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, y justamente Dios le dice, ¿no? Tu único y el que amas, quiero que me lo des. En el corazón de Abraham, estaba Abraham dispuesto a matar a su hijo, pensando que Dios lo iba a resucitar si quería cumplir su promesa. Porque Dios le había hecho, las promesas de Dios eran a través de Isaac. Entonces, si lo mata, ¿cómo va a cumplir Dios su promesa? Entonces él dijo, yo lo mato y Dios sabrá. Seguramente lo va a resucitar. Y en sentido figurado lo recibió de ahí. De la muerte lo recibió a su hijo. Porque Dios le paró la mano antes de matarlo, pero en su corazón ya estaba la decisión de matar a su hijo. Entonces Dios se agrada de ese tipo de confianza, ¿no? De ese tipo de respuesta en Él. Una confianza total en Dios, aún en medio de pruebas o dificultades, aún en medio de
un conflicto como, ¿quién va a ir a matar a su hijo así nomás? ¿Qué conflicto habrá tenido Abraham en su corazón? Pero aún en medio de eso confió en Dios y Dios se agradó de eso, ¿no? O sea, le dijo, ahora veo que tú no me has negado a tu hijo. En otras palabras, amas a Dios encima de tu hijo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Que le amemos a Él encima de cualquier otro amor. Bueno, y da otros ejemplos, el ejemplo de Jacob, de José, de Moisés. Sus padres lo escondieron por fe, dice. No tuvieron temor del decreto del rey. Este era Faraón, ¿no ve? Que había decretado que todos los niños hebreos sean muertos. Y dio mandato a las parteras para que maten a los niños hebreos al nacer. Pero por la fe, sus padres lo escondieron, lo guardaron y al final, cuando ya no podían esconderlo, lo dejaron, lo soltaron en una canasta en el río. ¿Ve? ¿Conocen la historia de Moisés? Y el verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿qué está viendo Dios de la vida de Moisés? Que escogió identificarse con el pueblo de Dios, aunque en Egipto eran esclavos, ¿no ve? Les hacían trabajar como negros, como decimos, ¿no? Hacían los ladrillos y después tenían que edificar y todo. Como albañiles, ¿no? Trabajaban como albañiles, eran la mano de obra de Egipto. Y Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quizá no se describe mucho en la Biblia, pero en Egipto ha debido haber mucha tentación, especialmente para el nieto del faraón, ¿no? Vivía en el palacio, podía tener lo que quería, los deleites temporales del pecado. Y eso estuvo dispuesto a dejar Moisés para identificarse con el pueblo de Dios. Y claro, cuando vuelve a hablar con el faraón, después de irse, viene como esclavo a los ojos del faraón. Ya no era su nieto. Era su esclavo. Claro que habían pasado 40 años, ¿no? 40 años habían pasado. Creo que ya cambiaron de faraón. Pero el faraón casi lo ve como su enemigo a Moisés, ¿no? Casi lo ve como su enemigo y fácilmente podía haberlo matado a Moisés. Estaba corriendo riesgo su vida cuando viene a hablarle de que deje ir al pueblo de Dios. Dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Interesante. Creo que es el mismo galardón que habla el verso 6.
Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener esa fe para no desmayar. Moisés no desmayó porque estaba mirando ese galardón, estaba esperando ese galardón. ¿No? Tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces es muy importante en qué está puesta nuestra mirada cuando estamos pasando por pruebas. Porque si no tenemos la mirada puesta en el galardón de Dios, nos vamos a desalentar. Es como que no tienes un rumbo a dónde vas a ir y estás en una prueba. Pues no puedes avanzar mientras estés así. Si no tienes rumbo y propósito, te vas a desalentar en la prueba. Moisés pasó esta prueba, consideró mayor riqueza el vituperio de Cristo, quiere decir ser confrontado por causa de su fe, ¿no? El vituperio de Cristo es pasar por pruebas, por rechazos, por burlas, por causa de tu fe en Cristo. Y eso Moisés lo tuvo por mayor riqueza que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el premio de Dios. No estaba mirando el premio de los hombres, estaba mirando el premio de Dios. Y eso lo sostuvo. Eso lo sostuvo, no lo dejó caer. Se sostuvo como viendo al invisible, dice. Interesante. ¿De cómo el escritor de Hebreos habrá entendido esto? ¿No? Dios ha tenido que revelarle, porque él no estaba viendo a Moisés. De cómo escribió esto. Dios le ha tenido que revelar qué estaba pasando en el corazón de Moisés en ese tiempo, cuando tuvo que escapar de Egipto y todo el asunto. Quería ayudar al pueblo, pero en su forma humana no pudo hacerlo, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. Estaba viendo algo Moisés y eso lo sostuvo. Con eso salió adelante. Celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahorita, bueno, ya conocemos la historia, ¿no ve? De la Pascua, lo que pasó. Y es fácil decir, claro, tenían que creerle a Dios. Si no, ¿qué hubiera sido de ellos? Pero muchos no creyeron. Yo creo que los egipcios se han enterado de lo que estaba pasando en las casas de los judíos. Pero no se les ocurrió poner sangre en la puerta, digamos. Pero los que creyeron fueron guardados, ¿no? Y fue un acto de fe. Celebrar la Pascua y poner la sangre en la puerta fue un acto de fe. Nunca habían pasado esto antes. Era la primera vez. Pero le creyeron a Dios y lo hicieron y fueron librados. Un ángel vino a matar a los primogénitos y mató los primogénitos de todos los egipcios y mató a los primogénitos hasta de los animales. Los primogénitos de los judíos fueron librados. En Egipto esa noche hubo un gran clamor. Todos sus primogénitos muertos. En todas las casas. El primer hijo murió. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Una frase tan cortita, pero que describe mucho, ¿no? Porque salieron de Egipto
Y al poco rato salió el faraón con su caballería detrás de ellos. Y cuando llegaron al Mar Rojo, estaba el mar y al otro lado estaba el ejército de los egipcios que venía, ¿no? Y claro, ese rato estaban hablando de apedrear a Moisés y todo eso, no sé si se acuerdan. Pero Dios le dice a Moisés, alza tu mano. Y Moisés alza su mano o su vara y se parte el mar, ¿no? Y ahora necesitaron fe para entrar al mar. Muros de agua y el piso dice que estaba seco. Por tierra seca entraron. Necesitaron fe. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, Dios, a veces, aunque Dios nos da el camino, no seguimos por falta de fe, ¿no? Se necesita fe para entrar por el camino que Dios mismo nos da. A veces desconfiamos hasta de Dios. Desconfiamos. Si Dios manda, y yo les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Si Dios es el que manda las pruebas, porque eso dice la Biblia, ¿no ve? Permite las pruebas. ¿Cómo podemos confiar en Él? No se pueden, nuestro corazón humano no puede creer dos cosas contradictorias al mismo tiempo. No podemos creer que Dios es bueno y que manda pruebas y que es confiable al mismo tiempo. Pero para nuestra mente casi siempre la vemos como mala, ¿no? Siempre vemos las pruebas como algo malo que nos ha pasado. Y de eso se trata la fe. Se trata de confiar en Dios aunque veas pruebas que son dolorosas o difíciles de soportar, ¿no? El hecho de que el faraón esté detrás de ellos para matarlos y que no tengan escapatoria y esté con su ejército viniendo para eso, no se puede decir que eso era algo bueno ese rato. Han debido pensar lo peor ellos, ¿no? Le hemos hecho enojar y ahora nos va a matar. Pero Moisés oró, Dios le habló y Moisés alzó la mano con fe y se partió el mar, ¿no? Y entraron. No les quedaba otra, la verdad. ¿Qué más les quedaba? Tenían que entrar al mar. No les quedaba otra. Porque fe no tenían, aparentemente no tenían fe. Pero no les quedaba otra. Entonces entraron y vieron la salvación de Dios. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay un documental de cómo unos buzos han encontrado en el Mar Rojo las carretas de los egipcios. Están ahí. Cadáveres, cascos, espadas. Están ahí en el Mar Rojo. No es fábula. Sí. Una rueda de esos carruajes. Yo he visto espadas, no sé qué. Entonces, Dios nos da camino, necesitamos fe para andar. Necesitamos fe para entrar. Luego da otros ejemplos. El verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Dónde has visto que los muros se caigan después de darles vuelta o de gritarles? Eso no sucede así nomás. Pero para ir a esta batalla necesitaron fe.
y obedecieron lo que les dijo Dios. Van a dar 7 vueltas y en la 7ª van a gritar. Y lo hicieron así. Esos muros no eran como un tabique. Eran muros tan grandes que había gente que vivía dentro de ellos. Rahab y su familia eran de Jericó y ellos vivían en el muro. De modo que cuando entraron a conquistar Jericó, le pidieron a ella que ponga un trapo rojo en la ventana. ¿Ah? Un cordón, ¿no? Un cordón rojo para que sepan ellos dónde vivía ella y el ejército no la ataque, ni a ella ni a su familia. Entonces ella vivía en el muro. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En el pueblo judío no era aceptable una ramera. No era parte de la cultura, podemos decir. Pero esta mujer tuvo fe para acogerse al pueblo de Dios. Y tuvo fe de que le iban a perdonar la vida. Y no solamente le perdonaron la vida a ella y a su familia, sino que los recibieron dentro del pueblo. Y un varón se casó con ella. No me acuerdo cómo se llamaba. Salmón, ¿no? Se casó con ella y ella viene a ser a la abuela del rey David, creo, en la descendencia. Entonces, no nos olvidemos que Rahab era de los enemigos, ¿no ve? Era de Jericó, jericoenses, no sé cómo se puede decir. Era idólatra, bueno, junto con ellos, ¿no? Era la peor parte de la sociedad de Jericó, estaba en la prostitución. Pero cuando vinieron estos espías, ella discernió que estos eran de Dios y dijo: el temor de Dios ha caído sobre todos. Por favor, cuando conquisten esto, perdonen la vida a mí, a mi familia. Y los envió en paz, como dice acá, habiendo recibido a los espías en paz. Los mandó en paz, los protegió, los escondió. Eso era fatal para ella si los descubría. Estaba arriesgando su vida y su familia para proteger a los espías. Pero lo hizo por fe. Y miren, cuando uno podría decir, bueno, ella no fue fiel a su país, traicionó su país. Cuando se trata de Dios, es mejor traicionar al país para cambiar de bando y pasarnos al bando de Dios. Esta se pasó al bando de Dios y Dios le bendijo y fue la salvación. Ella hubiera muerto ahí con los demás jericoenses. Ella hubiera muerto ahí. Pero Dios le perdonó la vida a ella, a su familia, y vino a ser parte del pueblo judío. Bueno, y después habla de varios ejemplos ahí, habla de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por fe, verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esto es bien interesante. El tener fe no siempre te libra de los problemas. Hay veces en que Dios permite
que pasemos la prueba, ¿no? Fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. O sea que Dios no siempre nos libra de las dificultades. A veces permite que pasemos por la dificultad. La palabra nos dice que Dios conoce el corazón de cada uno y sabe si nuestro corazón va a aguantar esa prueba o no. Y no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Pero fuere cual fuere la prueba en la que Dios nos ha puesto, es porque Él piensa que podemos pasar. Así que si pasas por una prueba, puedes saber que Dios sabe hasta dónde puedes resistir y por eso estás en esta prueba. No aceptando el rescate, da la impresión de que ellos mismos habrían escogido poner sus vidas, ¿no? Porque si negaban su fe, podían haberse salvado, pero no quisieron aceptar ese rescate. Pusieron sus vidas a fin de obtener mejor resurrección. Esto nos da a entender que hay diferentes clases de resurrección y no se refiere al método de la resurrección, sino se refiere a lo que viene después, ¿no? Una mejor resurrección querría decir que vas a tener una mejor recompensa más allá. Y la palabra nos alienta a que nosotros también seamos de los que buscamos esta mejor resurrección. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida hasta la muerte por causa del Señor. Esa sería la mejor resurrección, ¿no? Ya sea que Dios tome tu vida o no, pero tú estés dispuesto a ponerla por causa de Dios. No todos vamos a poner dar nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos para eso. El verso 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido aquí en la tierra, se refiere, ¿no? Tuvieron que morir, poner sus vidas, pero allá recibieron una mejor resurrección, una mejor recompensa. Y los versos que vienen en el capítulo 12, por lo menos los primeros 3 versículos, 4, siguen hablando de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos está alentando la palabra a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Y nos está alentando a todos que corramos esta carrera con paciencia y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir que asedia? Que está ahí, ¿no? Dando vueltas, tentándonos. ¿Qué? Está ofreciéndonos el mundo el pecado, ¿no? Y estos que hemos visto que vencieron por fe, menospreciaron el pecado, menospreciaron los deleites temporales del pecado, dice. Y para conclusión la palabra dice, ahora pues, hermanos, corran así la carrera, menospreciando todo pecado, todo goce temporal del pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después nos menciona el ejemplo de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente se burlaba de él. Ese es el oprobio que menospreció Jesús. No le dio bola. En su corazón, él estaba centrado en poner su vida porque él sabía por qué estaba muriendo. No era así nomás. Él sabía para qué había venido a morir. Era para pagar por nuestros pecados, para rescatar un pueblo espiritual de personas que puedan servirle a Dios. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese rato en la cruz parecía un perdedor. ¿No ve? Le decían, a ver, que te salve pues, tú decías que es tu Padre, que te salve de la cruz. Sálvate a ti mismo. Bájate, ese es el oprobio, la burla que le estaban haciendo. Él menospreció eso para vencer y llegar a la diestra del trono de Dios. Y a nosotros también nos alienta de esa manera, que nosotros corramos esta carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Toda la contradicción que sufrió Jesús, empezando de Poncio Pilato y los romanos, los soldados que le escupieron, que le azotaron, que le clavaron, y todo lo que se burlaban de él ahí en la cruz. El Señor Jesús sufrió toda esa contradicción con tal de obtener el premio de su sacrificio, que fue sentarse a la diestra del Padre, y Dios le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿No es? Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estar dispuestos a todo con tal de hablar la verdad de Dios, proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿No ve? Y después habla de la disciplina, que aceptemos la disciplina, que no desmayemos cuando somos disciplinados por el Señor. Han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿No?
y teníamos nuestros padres que nos disciplinaban. Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso son las pruebas, para que seamos partícipes de la santidad de Dios. Nuestra humanidad a veces necesita pruebas para acercarnos a Dios, para enseñarnos a madurar y a depender de Dios. Y lo que Dios espera, que en medio de la prueba confiemos en Él. Y no es fácil, pero eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que en medio de la prueba nos apoyemos en Él y nuestro conocimiento de Dios, de que Él es bueno, misericordioso, perdonador, ese conocimiento de quién es Dios nos sostenga a través de la prueba. Si no conoces a Dios, difícilmente te vas a poder sostener. Pero si sabes que Dios es misericordioso, es bueno, que Él no tiene malos pensamientos para con nosotros, y todo lo que Dios hace es para nuestro bien, nunca es para nuestro mal. Entonces, con ese conocimiento tenemos que apoyarnos en Él, no menospreciar su disciplina. Las pruebas son parte de su disciplina. Nos disciplina para bien. Amén. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Amén. Sí. Se han puesto en contra de Dios, como frente a Dios. Es lo peor que podemos hacer en una prueba: enojarnos con Dios y pelear contra Él. Es lo peor que podemos hacer. No nos va a ir bien. Con Dios siempre tenemos que humillarnos. Y aunque no nos guste, tenemos que aceptar la prueba. La actitud de Job es una enseñanza, ¿no? Perdió 10 hijos en un día, aparte de todos sus bienes, ovejas, camellos, todos sus siervos, como ametralladora, Job. Y él se puso luto, se rompió su ropa y adoró. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no le atribuyó a Dios despropósito alguno, dice. Y Job oraba, ¿no?, todos los días por sus hijos. Y en un día los 10 se mueren. ¿Qué hubieras hecho tú? Alzar el grito al cielo, ¿no? Pero Job se humilló y recibió de Dios el mal. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que en medio de la prueba recibamos el mal y sigamos adelante. Amén. 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 Nos pongamos en pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos alienta, nos anima a confiar en ti, aún en medio de las dificultades. Gracias, Señor, porque tú nos has dado fe al levantar a Jesucristo de entre los muertos. Tú, Señor, has sido el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación y de nuestra fe. Tú nos has dado fe, tú nos has puesto en esta carrera, Señor, para que corramos con paciencia. Enséñanos a correr así. Enséñanos a ser pacientes
y correr de tal manera que sea agradable delante de ti nuestra vida. Tú te complazcas, Señor, de cada uno de nosotros por la manera en que corremos, puestos los ojos en ti, mirándote a ti, considerando tu sufrimiento y cómo tú has vencido a pesar de tu sufrimiento, a pesar de la contradicción de los pecadores, a pesar del oprobio que has sufrido en la cruz. Tú has vencido y has ido a sentarte a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor. Oramos para que nos des tu gracia para caminar así, para poner los ojos en ti, para sostenernos aún en medio de pruebas difíciles. Danos esa fortaleza, esa gracia, Señor. Te damos a ti todo honor, toda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó.
salvó